Así que un tema precioso para estar recordando. Un tema que ya es, creo que si no me equivoco, ya es el anteúltimo lección, vendría a ser de la confesión de fe. Quedaría el reposo eterno y los últimos tiempos. Así que vamos a estar orando. Señor, gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias por ser tan misericordioso. Gracias por permitirnos exaltarte, adorarte, honrarte, porque tú lo mereces, Señor. Padre, queremos pedirte que nos ayudes ahora y que sea tu Espíritu Santo hablándonos a nuestros corazones y que esté utilizando tu palabra para poder estar convenciéndonos de pecado, para estar mostrándonos aquello que te tenemos que entregar. Que sea Él el que nos esté transformando cada día más a la imagen de tu precioso Hijo Jesús. Queremos honrarte, Dios, y seguir postrados delante de tu presencia. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, la vez pasada habíamos visto que Jesús había instituido dos ordenanzas. Dos ordenanzas. Una era el bautismo y otra es la Cena del Señor o la Santa Cena, como lo conocemos. La Cena del Señor o la Santa Cena. En el primer caso, que lo vimos hace 2 domingos atrás, el bautismo es algo que se realiza individualmente. Es una ordenanza que cada creyente observa solamente una vez al comienzo o da testimonio del comienzo de su vida cristiana, que está unido a Cristo. Eso es lo que hace el bautismo. En cambio, la Cena del Señor se debe observar colectivamente, junto a los hermanos, aquellos hombres, mujeres, niños que fueron redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y en ese momento juntos recordamos esa muerte de nuestro Señor Jesús hasta que Él vuelva. Esa es la segunda ordenanza que el Señor manda. Entonces vamos a estar viendo hoy 5 cosas. Reafirmar que el Señor fue quien instituyó la Cena del Señor. Reafirmar que el Señor fue quien instituyó la Cena del Señor. En eso vamos a estar viendo sus elementos y su significado. En segundo lugar, diferentes interpretaciones acerca de la Cena del Señor. Es interesante saberlo, las diferentes posturas acerca de la Cena del Señor. Por ejemplo, vamos a estar viendo cómo lo ve la Iglesia de Roma, cómo lo ven y cómo lo veía Lutero y los luteranos, y cómo lo veía y cómo lo vemos según lo que son los calvinistas o protestantes. En tercer lugar, ¿quiénes deben participar en la Cena del Señor? En cuarto lugar, vamos a ver cómo debemos prepararnos para la Cena del Señor. Y en quinto y último lugar, vamos a estar viendo la esperanza de la gran cena. La esperanza de la gran cena. Entonces, empezamos reafirmando que el Señor fue quien instituyó la Cena del Señor. Vayan ahí a Mateo 26. Mateo 26, 26 al 28. Mateo 26, del 26 al 28. Él dice así: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados, de los pecados. En primer lugar, lo que podemos ver, que es una clara demostración que fue el Señor Jesús quien instituye la Cena del Señor. No fueron los apóstoles, no fue Pablo, no es la tradición de la iglesia, o sea que no fue la iglesia la que inventó esto acerca de la Cena del Señor, sino que vemos claramente acá que fue el Señor Jesús.
Para aquellos los que están anotando, pueden anotar también las referencias como Marcos 14 del 22 al 25, Lucas 22 del 19 al 24, y lo interesante también para que puedan leer después en sus casas, que es Juan, que no hace específicamente mención a la cena del Señor, pero nos da un pantallazo más general de lo que pasó en el aposento alto. Por eso Juan ocupa el capítulo 13 al 17. Eso lo pueden estar viendo. Pero entonces podemos ver de una simple mirada quién fue quien instituyó. Es el Señor. Y en segundo lugar vemos que el Señor Jesús identifica la cena con la Pascua judía. La cena con la Pascua judía. Si nosotros después, si quieren leer, lean todo el capítulo 26, pero en el versículo 17, ahí comienza una conversación de los discípulos preguntándole al Señor dónde quería Él que se celebrase la Pascua. Y entonces Jesús le da ciertas indicaciones y ellos hacen tal cual Él les había mandado. Y en un momento dado el Señor Jesús, fíjense ahí Lucas, vamos a ver Lucas 22, 14, dice lo siguiente, Lucas 22, 14, dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Esa Pascua iba a ser diferente para ellos de ahí en adelante. Iba a ser diferente, porque Jesús iba a darle un sentido nuevo a la Pascua. O mejor dicho, le iba a dar el significado real y completo de lo que significaba la Pascua que estos judíos venían celebrando desde su niñez. La palabra Pascua viene del hebreo Pesaj, que significa pasar de o pasar por alto. Eso lo pueden ver después en Éxodo, pero vayan ahí a Éxodo 12. Eso lo pueden después leer todo Éxodo 12. Ahí en Éxodo 12 habla en los primeros versículos, hay una explicación que Dios comienza a decirle a Moisés cómo debía hacerse esa cena y cómo debía ser el cordero y cómo iban a ser los preparativos. También les explica de cómo sería lo que había de acontecer en ese momento y por qué ellos tenían que sacrificar a ese cordero. Y la razón que los judíos, y por la razón que los judíos tenían que pintar esos dinteles en las puertas. Jesús, el Señor Jehová vendría a ser, le estaba diciendo todo esto a Moisés. Y en el versículo 13 de Éxodo 12 dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá con vosotros plaga de mortandad cuando hiriere la tierra de Egipto. Cuando Moisés termina de escuchar la orden del Señor, Moisés inmediatamente va y les dice tal cual lo que tenían que hacer los judíos. Y fíjense ahí en el versículo 21 de Éxodo 12. Dice, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos cordero por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra de Jehová que os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis,
Es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. Ese día el pueblo fue salvado de esa destrucción que Dios iba a empezar a hacer con los primogénitos de Egipto. Aquellos judíos fueron salvados porque Jehová vio la sangre del cordero que estaba pintada en el dintel y en los dos postes de las puertas de cada casa de los judíos que habían sacrificado un cordero. Cordero que apuntaba a Cristo. Cordero que apuntaba a Cristo. Por eso la sangre de Cristo no es como muchos piensan para poder guardarnos o cubrirnos de algún mal. O decir, cubrirnos, Señor, con la sangre de Cristo contra Satanás o algún demonio. No es para eso la sangre de Cristo. Eso es fetichismo. La sangre de Jesús es el sello, la señal del nuevo pacto. La sangre es la que nos liberta de nuestros pecados y por ella nosotros somos justificados. Pablo lo puede decir de esta manera en Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Esta Pascua que Jesús les está enseñando a sus discípulos es el comienzo de un nuevo significado, o mejor dicho, lo que Dios se propuso desde la eternidad con su pueblo. Eso es lo que iba a empezar a explicarle Jesús a estos discípulos. Este pueblo no iba a ser liberado de la esclavitud de Egipto. Este pueblo con su propia sangre iba a ser liberado de la esclavitud del pecado. Por eso fíjense ahí en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Primera de Pedro 1, 18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatado, o también puede ser redimido, o liberado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Jesús es nuestra Pascua. Él es, como dijo Juan el Bautista al verlo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es Jesús. Y ahora Jesús está ahí con sus discípulos. Como era la costumbre de la Pascua, ellos estaban recostados ahí al lado de la mesa con todos los utensilios preparados y todos los elementos. Los discípulos estaban expectantes con las palabras del Señor Jesús que le había dicho que estaba contento, que había deseado esa Pascua, celebrarla con ellos juntos. ¿Y por qué realmente ellos tenían tanta expectativa? ¿Acaso los discípulos no estuvieron celebrando otras Pascuas con el Señor Jesús? Entonces acá tenemos unos discípulos que están expectantes. Y esta vez, esta Pascua iba a ser diferente porque Jesús le iba a explicar el significado real de la misma. El texto de Mateo 26, versículo 26, nos dice, y mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Los discípulos lo que estaban esperando era la bendición del cabeza de familia. Todo padre de familia en la Pascua era el que daba la bendición o daba la gracia, tomando el pan y partiéndolo para ponerlo a un costado. Y después se le pedía al hijo pequeño para que le preguntase qué era ese significado.
Y entonces el padre de familia lo que hacía era explicar a la familia lo que representaba ese pan. El pan que había representado era cuán apresurado habían salido ellos de Egipto, que el pan no pudo leudar. Era ese éxodo, que ese sufrimiento del pueblo de Israel. Eso es lo que decía el Padre, y estos discípulos estaban esperando eso. Pero Jesús cambia todo. Jesús cambia todo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Si nosotros leímos atentamente lo que es Éxodo, fue Dios quien dijo, esto lo van a hacer perpetuamente. ¿Por qué Jesús cambia ahora la manera de la Pascua? Si lo instituyó Dios. Y esta es una clara evidencia de la deidad de Jesús. Jesús es Dios. Por eso pudo cambiarlo. Jesús, al ser Dios, tiene la autoridad para eso. Y Jesús tomó el pan y lo bendice y le dice a sus discípulos, este es mi cuerpo que va a ser partido por ustedes. Ese es el significado real de la Pascua. Ahora ese pan no representa más el sufrimiento de Israel en el Éxodo, sino va a empezar a significar el sufrimiento que Cristo padeció por cada uno de nosotros. El Éxodo de Jesús. Pero no se queda ahí Jesús. Toma la tercera copa, porque 4 copas se utilizan todavía hoy, en el día de hoy, en el pueblo judío. 4 copas se utilizan para celebrar la Pascua. Y nuevamente el padre de familia tenía que levantar su tercera copa, bendecirla y daba gracias delante de su familia. Y otra vez se le pedía al niño más pequeño de la familia para que preguntase qué era lo que significaba esta copa. Y el padre de familia le respondía. En cambio Jesús no da la explicación que estos discípulos habían recibido desde su niñez. De lo que ellos habían escuchado desde su niñez. Lo que significaba cuando quizás sus padres levantaban esa copa y bendecían esa copa. Jesús iba a hacer algo diferente. Versículo 27 de Mateo 26. Y tomó la copa. Y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. No era la sangre de aquel cordero que había protegido al pueblo de Israel, cuando pasó el heridor de Jehová y mató a todos los primogénitos de Egipto. No representaba esa copa la sangre de aquel cordero que había cubierto al pueblo de Israel. Esta copa ahora estaba representando la sangre de Jesús, el Cordero de Dios. Estaba representando el nuevo pacto. Esa sangre que iba a ser derramada por muchos para remisión, para liberación de los pecados. Eso es lo que estaba representando. Así que cuando tomamos estos elementos y los bendecimos, es decir, que damos gracias por el pan y por el vino, pasan a ser de algo común, de lo que lo utilizamos siempre, pasan a ser algo separado para un uso especial. Para un uso especial. Este pan ahora significa el cuerpo de Cristo partido en la cruz del Calvario. Así como lo relataba Isaías 53. Un cuerpo partido que fue dado para poder salvar a ese pueblo, el cual Él vino a salvar. Y ese vino que tomamos significa la sangre derramada en la cruz
por el pecado de su pueblo que Él vino a redimir, que Él vino a liberar de sus pecados y que nos declara aparte esa copa que nosotros tomamos, que es el sello del nuevo pacto. Dice un autor, Cristo instituyó la cena del Señor como un recordatorio de su muerte redentora para la iglesia. Sigue diciendo, Cristo instituyó esa cena, la cena del Señor, debido a que la muerte de Cristo es central para la fe cristiana. La celebración de la cena del Señor es de importancia extrema y por esa razón ha sido otra fuente de controversia a lo largo de la historia de la iglesia. Y esto me lleva a mi segundo punto, que es las diferentes interpretaciones acerca de la cena del Señor. En primer lugar, vamos a ver una de las tantas diferencias que nos separan de la iglesia de Roma. Y es esta, la cena del Señor, y que no podemos pasar por alto. Debemos nosotros recordar, en primer lugar, que los reformadores, cuando comenzó la reforma, ellos trajeron a la iglesia de nuevo la centralidad de la palabra de Dios. Cuando uno puede entrar a una iglesia protestante, puede ver al abrir sus puertas, al entrar por las puertas, que hay un púlpito y allí se deposita literalmente la palabra de Dios. El centro de la congregación es la palabra de Dios. En cambio, si nosotros entramos a una iglesia católica, lo primero que nosotros vamos a ver al entrar por sus puertas es una gran mesa. Una gran mesa, que ahí es donde se celebra la misa. Y en un costado, por allí, está la palabra de Dios. Pero eso es lo que nosotros vemos a gran diferencia. Es un altar lo que está haciendo en la Iglesia Católica. Porque es allí, en esa misa, donde nuevamente se sacrifica a Cristo cada domingo. Cada domingo. Y esa es una diferencia realmente abismal. Porque es como vamos a estar viendo que las Escrituras no hablan nada de ello. La Iglesia Católica Romana cree que cuando se celebra la misa pasa algo en aquellos elementos cuando el sacerdote los levanta. Algo que ellos se llama la transustanciación. Ellos dicen que la transustanciación es cuando el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es lo que dicen ellos. Cuando los fieles que participan de la cena, ellos dicen que literalmente cuando comen de ese, no usan pan, sino usan una hostia, comen literalmente el cuerpo de Cristo. Lo interesante es que los fieles no pueden tomar ni beber de la copa, solo el sacerdote puede beber de esa sangre de Cristo. Por eso uno no puede participar de ese rito. No puede participar de ese rito, porque es allí, como decía recién, una y otra vez Cristo es sacrificado. Por eso no podemos participar. Porque Cristo no es sacrificado una y otra vez. Pero eso es lo que significa, es la misa. Eso es lo que significa. Pero veamos lo que la Escritura habla, a ver si realmente existe lo que ellos dicen. Obviamente que lo que podemos decir en primer lugar es que la Biblia no habla nada acerca de una transustanciación. No lo habla. Y tampoco habla de su significado, que el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y en la sangre de Cristo. En segundo lugar, cuando Jesús dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, ahí en Mateo 26, del 26 al 28, lo dice de una manera metafórica. Era de un uso común que utilizaba Jesús para hablar verdades centrales acerca de sí mismo.
Por ejemplo, Él dijo, yo soy la puerta, Juan 10:7. Yo soy la vid, Juan 15:5, etc. ¿Acaso a nosotros no se nos ocurriría ver una puerta y decir, yo oro y ahí está Jesús? Es Jesús. O voy pasando, caminando y veo una parra y decir, hola Jesús. Es usos metafóricos que el Señor Jesús usa para hablar verdades de sí mismo. Él también recordemos que Juan el Bautista usaba eso cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No estaba pasando un corderito, estaba hablando metafóricamente de Cristo como el Cordero de Dios. En tercer lugar, en la Escritura hay una prohibición explícita de no adorar absolutamente a nada ni a nadie que no sea Dios. Y como estos elementos, cuando son bendecidos o cuando ora el sacerdote, son consagrados por el sacerdote, automáticamente como son para ellos el cuerpo y la sangre de Cristo, estos elementos se convierten en objetos de adoración. En cuarto lugar, la interpretación de que en la misa se sacrifica nuevamente a Cristo por nuestros pecados es un rechazo a lo que la Biblia nos enseña. Vayamos ahí al libro de Hebreos, a la carta de Hebreos, capítulo 7. Hebreos 7. Versículo 24 dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Versículo 26 de Hebreos 7. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por el pueblo. Dice, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Vayan ahí al capítulo 9 de Hebreos. Versículo 24. Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Capítulo 10, fíjense ahí, de Hebreos, capítulo 10, versículo 12. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Estos versos, como podemos ver, es una clara evidencia de cómo la Iglesia Católica rechaza la muerte de Cristo sustitutoria, que murió una y para siempre, una sola vez y para siempre. Ellos cada domingo en la misa sacrifican a Cristo en el altar.
Después tenemos la manera luterana o la manera que Lutero interpretó la Santa Cena. Aunque Lutero obviamente refutó esa teoría de que el pan se convertía literalmente en el cuerpo de Cristo y el vino se convertía en la sangre de Cristo. Él decía que en la cena del Señor Cristo estaba presente de una manera literal. Él decía que estaba en, con y bajo los elementos. Esta postura se llama la unión sacramental. La unión sacramental. O bien se llama la consubstanciación. El prefijo con nos indica que Él está acompañando esos elementos. Por eso Él está literalmente ahí cuando se celebra la Santa Cena. Eso es lo que Lutero estaba pensando y lo que Lutero pensaba. Vayamos, por favor, a 1 Corintios 11, 24. Porque después nosotros tenemos lo que pensaba Calvino. Y Calvino decía, no es, ni el pan se convertía en vino, ni el pan se convertía en el cuerpo de Cristo, ni el vino se convertía en la sangre de Jesús literalmente. Tampoco él decía, literalmente no está acompañando a el pan y el vino Cristo. Sino él decía, es una conmemoración. Nosotros recordamos lo que el Señor Jesús hizo en la cruz. Nosotros recordamos con ese pan y ese vino lo que el Señor hizo, que fue partido en la cruz. Y que por su sangre Él pudo redimir a su pueblo. Por eso, en 1 Corintios 11, 24 habla y dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Pablo está hablando acerca de la Santa Cena. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor Jesús anunciáis. Nosotros anunciamos la muerte del Señor Jesús hasta que Él venga cuando tomamos esa copa y ese pan. En el capítulo 10 de ahí de 1 Corintios, versículo 16, dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Habla de una comunión que nosotros tenemos con Él, que es lo que nosotros recordamos cuando celebramos la Santa Cena. Dice Paul Washer, la Cena del Señor es uno de los eventos más preciosos en toda la vida de la Iglesia. No es un medio por el cual recibimos gracia o salvación, sino que es una conmemoración del Señor Jesús que murió en la cruz por el pecado y resucitó para nuestra salvación. Por medio de la cena recordamos al Señor, bendecimos su nombre y anunciamos su muerte hasta que Él venga. Al ver entonces los errores católicos y el error luterano, que están claramente refutados en las Escrituras, podemos ver entonces quién debe participar en la Cena del Señor. Si nosotros nos acordamos ahí en Mateo 26, el pasaje que nosotros leímos, está muy claro que los que participaron de esa cena solo eran los discípulos.
solo eran los discípulos. Entonces podemos decir que solo los discípulos del Señor Jesús pueden participar de la cena. Los discípulos del Señor Jesús son todos aquellos que comieron y que bebieron la sangre de Cristo. Esto es, los que se apropiaron por la fe de la obra de Cristo. Eso es lo que el Señor Jesús enseña. Fíjense ahí en Juan 6:54. Juan 6:54. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Dice Waldron, con objeto de obtener los beneficios de la cena del Señor, debemos participar de ella externamente, pero también por fe. Debemos creer que los elementos realmente representan al Salvador y que al tomarlos como símbolos de Él, realmente nos apropiamos de los beneficios de su obra. Comer espiritualmente a Cristo es apropiarse por la fe. No es comer literalmente, que eso es lo que entendieron los judíos cuando escucharon a Jesús hablar de esto. Eso después lo pueden ver en el verso 22, que en el verso 63 al 64 Jesús les explica que ese comer y beber su sangre es por medio de la fe, es creer en Él y en la obra suya. Eso es lo que significa. Cuando sus discípulos, aquellos que se han arrepentido de sus pecados, aquellos que reconocieron la obra de Cristo, esa obra sustitutoria, toman esos elementos físicos, ese pan y ese vino, les recuerda a ellos que realmente Cristo fue partido en la cruz. Cristo fue muerto en la cruz literalmente por sus pecados. Y cuando sus discípulos toman de esa copa, les recuerda que literalmente Jesús derramó su sangre por el pecado de su pueblo. Eso es lo que les recuerda. Sí, hay algo literal. Jesús murió literalmente. Jesús fue partido en la cruz literalmente. Y Jesús derramó su sangre por el pueblo que Él vino a salvar. Entonces, nosotros podemos decir que solamente aquellos que se arrepintieron de sus pecados, solamente aquellos que pusieron su fe en la obra de Cristo son los que pueden participar de la cena del Señor. Ellos no, ellos pueden hacerlo. Sabiendo esto, entonces tenemos que contestar la pregunta de cómo debemos prepararnos para la cena del Señor. Dice un autor, todos los creyentes tienen el derecho de participar de la cena. Sin embargo, ninguno debe tomar la cena del Señor como algo ligero. Es uno de los eventos más solemnes en la iglesia. Y nosotros tenemos una advertencia de Pablo, una advertencia que nosotros podemos encontrar en Corintio. Pablo le escribe a esos cristianos de Corintios, ahí en 1 de Corintios 11, versículo 27.
Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Esta es una advertencia, una llamada de atención a no venir a la cena del Señor con una actitud o una forma indigna. Esto es como si fuese irreverente. Eso es lo que está diciendo Pablo. De una forma irreverente acá a participar en la cena del Señor. Como si este pan y este vino sea algo común. Algo que utilizamos como un alimento que nos llena la panza o como una bebida para satisfacer nuestra sed. Como si fuese nada más un ritual que la iglesia me dice que tengo que hacerlo. Como algo vacío. No tengo que venir de esa manera. Pensar de esa manera y tomar estos elementos de esta manera, Pablo dice que acarreamos juicio. Juicio acarreamos. La pregunta que se puede llegar a levantar es, ¿Dios nos va a castigar por tomar estos elementos indignamente y irreverentemente? Obviamente que si somos cristianos, no. Porque Cristo llevó el castigo en su cuerpo. Cristo recibió el castigo por mí, si soy cristiano. Pero sí lo que Dios va a hacer y lo que nos enseña el apóstol Pablo acá es que Dios, porque somos sus hijos, nos va a disciplinar para llevarnos a la reflexión y al arrepentimiento por el pecado que hemos cometido. Por eso Pablo habla de probarse. Pablo está hablando de juzgarse uno mismo, no juzgar al otro. A ver si el otro es digno de tomar la Santa Cena. No, sino nos lleva a una autoexaminación de ver si estoy con la actitud correcta ante esta conmemoración, ante este recordatorio. Tengo que autoexaminarme, a ver si realmente discerní el cuerpo y la sangre de Cristo representados en esos elementos. No es un chiste tomar la cena del Señor irreverentemente. No es un chiste. Hay un ejemplo que dice Hendriksen, un comentarista. Él dice que el tomar estos símbolos de una manera indigna es como aquel que quema la bandera de su país como forma de repudio. No es que este individuo quema todo el país y se va en contra de todo el país y revienta todo el país. Este individuo lo que hace, agarra ese símbolo que representa el país y lo quema. Él está repudiando la nación el cual lo albergó. Así ve Dios cuando tomamos indignamente estos elementos. Estamos repudiando la obra de su Hijo Jesucristo cuando venimos indignamente. Por eso les digo que no es un chiste, no es algo común lo que estamos haciendo. Estamos recordando esa muerte y esa resurrección de su Hijo Jesús. Por eso debemos examinarnos. Por eso debemos examinarnos. Sí tenemos que entender algo que es una realidad. Nosotros no podemos ir a Dios por nuestros propios méritos porque somos indignos delante de Dios. Pero nosotros, por la obra de nuestro Señor Jesús,
Él nos hace dignos para estar delante de su presencia. Yo soy digno por Él. No soy digno por mí mismo. Y así es como yo debo presentarme delante de Dios. Humildemente, en el nombre de Jesús, al tomar estos elementos. Y por último, veamos la esperanza de la gran cena. En la palabra se habla mucho acerca de la comunión con Dios y también la ruptura de esa comunión. Y en los evangelios Jesús habla varias veces de una gran cena y una gran boda. Si nosotros vamos al principio de la creación, en el jardín del Edén, por ejemplo, cuando todo era perfecto, Adán y Eva, todo lo que hacían, absolutamente todo lo que hacían, lo hacían en la presencia de Dios, en una comunión perfecta con Dios. Entonces nosotros podemos decir que aún ellos comían y bebían en la presencia de Dios, en comunión con Él. Claro que cuando ellos fueron expulsados del jardín del Edén, esa comunión se rompe. Cuando Dios llama a Abraham, después llama al pueblo de Israel, nosotros podemos ver que Dios establece una comunión a través de los sacrificios, del sumo sacerdote, etc. Podemos ver un montón de cosas, pero Dios podemos ver que varias veces invita a comer en su presencia. Lo podemos ver en el caso de Moisés con Aarón, Nadab y Abiú, quienes subieron al monte y vieron a Dios y comieron y bebieron en su presencia. Eso después lo pueden ver en Éxodo 24, del 9 al 11. También tenemos lo que estábamos viendo en Éxodo 12 o Deuteronomio 14, del 23 al 26, que a partir de esa Pascua, todos los años se celebraba una cena delante de la presencia de Dios, recordando esa liberación. Pero tenemos una esperanza mayor. El día que el Señor Jesús instituyó la cena del Señor, no bebió la cuarta y última copa que se tomaba y se sigue tomando en la Pascua. No la tomó. ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que Él dijo? Vayan ahí a Mateo 26, versículo 29. Mateo 26, 29 dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Un día cenaremos todos juntos con Él en la gran boda del Cordero, en la gran cena de Dios que está preparando. Dice la Escritura ahí en Apocalipsis, fíjense ahí en Apocalipsis 19, versículo 7. Gocémonos, dice, y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Un día, cuando Jesús vuelva por segunda vez, cenaremos con Él y Él con nosotros. ¿Por qué? Porque, como dice el ángel, estas son palabras verdaderas de Dios. Cristo lo prometió. Y estas son palabras verdaderas de Dios. Podemos tener la gran seguridad que un día celebraremos
con Él esa gran cena. Cuando nosotros tomamos ese pan y ese vino, también estamos recordando que un día vamos a comer y beber junto con Él, para siempre. En conclusión, entonces el pan y el vino que tomamos en la cena del Señor son un recordatorio de su muerte en la cruz del Calvario. Cuando los tomamos, se debe hacer recordando los beneficios que tenemos por medio de la obra de Cristo en la cruz y en su resurrección. Tomarlos irreverentemente es acarrear la disciplina de Dios por no reconocer lo que ellos representan. No es simplemente un pedazo de pan, como dijimos, o un poco de vino. Son bendecidos y utilizados de una manera especial. Son apartados para recordar esa muerte y esa resurrección de Cristo, esa obra de Cristo a nuestro favor. Por eso debemos examinarnos antes de tomarlo. Y para aquellos que no se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe o se apropiaron por la fe de la obra de Cristo, esta conmemoración que la iglesia hace cada vez que toma este pan y este vino, los debería llevar a reflexionar, porque un día cada uno de aquellos que no se arrepintió de sus pecados, él mismo sufrirá el juicio de Dios en su propia carne. Por eso las Escrituras hablan claramente y Pedro le decía, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias porque has muerto en nuestro lugar. Has recibido el castigo que nosotros merecíamos. No somos dignos de estar en tu presencia. Ningún ser humano es digno de recibir el perdón. Señor, gracias por tu gracia y tu misericordia, porque has mandado a tu Hijo para que Él reciba ese castigo que merecemos cada uno. Él mismo lo recibió en su propio cuerpo y derramó su sangre para que nos limpie y nos libere de nuestros pecados y para que esa comunión pudiese ser restaurada contigo, Señor. Gracias, porque en Él somos dignos. Te alabamos, Señor. Honramos tu nombre. Y ahora, Señor, al poder tomar este pan que representa ese cuerpo partido, molido en la cruz del Calvario por mis pecados, y al beber ese vino que representa que cada gota de sangre que derramó Cristo en la cruz por mis pecados, y es más, que sella el nuevo pacto en su sangre. Gracias, bendito Señor. Limpianos, Dios, de toda mala conciencia. Queremos tomarlos en tu nombre, Señor, recordando esa obra perfecta que has hecho. Gracias, Señor. Te adoramos.